Mi estimadísima y especialísima familia, feliz martes. Hoy que Dios guíe tus pasos, llene tu día de paz y te rodee de su amor y protección. Que su luz divina ilumine tu camino hoy y su bondad te acompañe en todo momento. Muy buenos días, mis queridos discípulos, mis queridos amigos. Hoy estamos de vuelta nuevamente a nuestro programa Palabra que da vida. Habíamos parado porque el internet estuvo bastante malito, y ojalá pues Dios ilumine nuestro sendero para que el internet fluya y seguir enseñándoles la palabra que da vida. Bueno, mis queridos discípulos, de vuelta nuevamente con ustedes, y hoy vamos a dar un tema que se llama de esclavo a hijo. En Gálatas 4:7, la palabra de Dios, la palabra que da vida, me dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eres heredero de Dios, pero por medio de Cristo, no por medio de otras cosas, ¿verdad? Lo dice en Gálatas 4:7. Vamos a complementarlo con otro versículo de la Biblia en Romanos 8, del 14 al 17. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tremendo, ¿verdad? Usted tiene que descubrir si en realidad usted es hijo de Dios, ¿verdad? Es por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo detectamos que somos hijos de Dios? Cuando hacemos las cosas bien, cuando actuamos en rectitud, cuando eres bueno, cuando eres benigno, cuando eres recto, cuando eres justo, cuando reconoces, ¿verdad? Según cómo actúes, tú tienes que decir: soy hijo de Dios, porque tengo su Espíritu Santo. Porque Él no nos ha dado, como dice la palabra, un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que sí somos sus hijos. Bueno, siguiendo con el texto base, que es Gálatas 4:7, que ya no somos esclavos, y sí hijos y herederos de Dios por medio de Cristo. Muchos vivimos como esclavos en este mundo, aunque Dios los llama hijos, esclavos del pecado, esclavos del miedo, esclavos de la culpa, de las tradiciones o de la condenación. Pero el Evangelio trae una noticia muy gloriosa, que dice que en Cristo pasamos de ser esclavos a hijos. En Cristo. Fíjese bien. Entonces, conocer a Dios como papá nos hace entender el perfecto amor que nos motiva a la obediencia. Amplía nuestra visión de la palabra de Dios, nos permite entender el sacrificio en la cruz en toda su dimensión, y conocemos mejor a nuestro hermano mayor, Jesucristo, y podemos ver al Espíritu Santo en un nivel de mayor bendición. Agárrese de Cristo. Por medio de Él somos sus hijos.
¿verdad? Entonces cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, en tu vida, dejamos de ser esclavos y pasamos a ser sus hijos. Pero muchas veces al hijo le da por vivir nuevamente como esclavo, ¿cierto? Solo podemos observar cuántas personas no reciben a Cristo en su corazón y nuevamente vuelven a ser esclavos. Y todas las antiguas marcas vuelven a aparecer en su vida. Es así como volvemos a creer que para ganarnos el favor de nuestro Padre necesitamos competir con otros, volvernos desconfiados, pelear por pequeñeces y ver a Dios como un amo exigente y no como ese Padre amoroso que realmente es. Entonces, si nuestra visión de Papá Dios está nublada, perdemos la alegría y la plenitud para alabarlo a Él, como Él se lo merece, ¿verdad? Solo el que se siente hijo de Él experimenta el amor de Papá Dios y comprende que la palabra amor no es símbolo de yugo y será de la mentira de ser esclavo, escasez, desconfianza y miedo. Entonces, cuando recibimos a nuestro Papá Dios, ya no vamos a ser esclavos de la mentira, ya no vamos a ser esclavos de nuestros deseos, ¿cierto? Ya no vamos a ser esclavos de lo que nuestra carne desea. Entonces, tenemos que vivir la experiencia de disfrutar a Dios como papá. Requiere del ejercicio pleno de la unción del Espíritu Santo que se manifiesta cuando le permitimos a Él obrar en nuestra vida. Y fruto de esto en nosotros van a desaparecer las actitudes equivocadas y comenzamos a desear volvernos cada vez más semejantes a Cristo. Qué privilegio, ¿verdad? El entender la verdad de ser de hijo de Dios y no esclavo. Nos permite ser libres para disfrutar las riquezas y las maravillas que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, antes de Cristo, nosotros éramos esclavos. La palabra de Dios en Juan 8:34 dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, Dios te está invitando hoy, Jesucristo te está invitando hoy que dejes de ser ese esclavo. Y la esclavitud espiritual se manifiesta en esto: pecados repetitivos. Cuando nosotros pecamos a cada instante, temor y condenación, ¿verdad? Dependencia de las reglas sin relación con Dios, sentirse lejos del Padre. Cuando dependemos de las reglas humanas, totalmente, estamos en una esclavitud espiritual. Entonces, el esclavo trabaja por obligación, pero no disfruta de la confianza de un hijo. Entonces, el pueblo de Israel conoció la esclavitud en Egipto. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando Israel estuvo en Egipto, aunque salieron físicamente, muchos aún pensaban como esclavos. De igual forma, hoy hay personas que vienen a las iglesias, pero todavía cargan cadenas en sus mentes y en su corazón. Entonces, Cristo vino para darnos adopción. El cambio ocurrió por medio de Jesús. En Gálatas 4, de 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que recibiéramos la adopción de hijo. Entonces, Jesús no vino solo a perdonar nuestros pecados, Él vino a restaurar nuestra relación con el Padre, ¿verdad? En la cruz. Cuando Él llegó a la cruz, Él vino para eso, para restaurar nuestra relación con Él. Entonces el pecado fue vencido, la condenación fue quitada y el acceso al Padre fue abierto.
Si nos vamos a la palabra de Dios en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces la adopción espiritual significa que Dios nos recibe en su familia. Ahora, el Hijo conoce al Padre. Pablo dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual aclama Abba Padre. Abba significa una relación cercana y confiada. El esclavo teme acercarse a Dios. El Hijo sabe que puede venir al Padre. Jesús enseñó esta verdad en la parábola del Hijo Pródigo. ¿Se acuerdan de la parábola del Hijo Pródigo? Cuando el Hijo volvió, el Padre lo recibió, lo abrazó, le hizo fiesta, ¿verdad? Y en Lucas 15:20 dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Su Padre fue movido a su misericordia. El Padre no lo rechazó al Hijo arrepentido, lo restauró. Así es Dios con nosotros. El Hijo también es heredero. El texto no termina diciendo solo hijo, dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Un heredero recibe lo que le pertenece a la familia. ¿Qué hereda el Hijo de Dios? Ya te voy a decir. Hereda vida eterna. Búscalo en Juan 3:16. Hereda paz y comunión con Dios. Búscalo en Romanos 5:1. Hereda promesas espirituales. Búscalo en Efesios 1:3. Hereda esperanza y gloria eterna. Búscalo en Romanos 8:17. No somos mendigos espirituales, somos hijos remitidos por la sangre de Cristo. Entonces hay personas que todavía viven como esclavos. Esclavos de la culpa, esclavos del pasado, esclavos del temor, o pensando que nunca serán aceptados por Dios. Pero según la Biblia, todos los seres humanos pueden ser esclavos de diferentes cosas. La Biblia enseña que aquello que domina nuestra vida se convierte en nuestro amo. Todo lo que domina nuestra vida se convierte en nuestro amo. Esclavos del pecado. Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Juan 8:34. Entonces, antes de conocer a Cristo, la humanidad está bajo el dominio del pecado, que produce separación de Dios y muerte espiritual. ¿De quién más eres esclavo? Esclavo de nuestros deseos. La Biblia enseña que las personas, que las pasiones y los deseos desordenados pueden gobernar a una persona. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, esclavos de concupiscencias y deleites de diversas formas. Entonces algunas personas son esclavas de la avaricia, del orgullo, la ira, de la inmoralidad o cualquier hábito que controle tu voluntad. Todo lo que te controla a ti, eres esclavo de ello, esclavo del temor. Muchas personas viven dominadas por el miedo, por el temor a la muerte, ¿verdad? Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Cristo vino para liberarnos de ese temor, ¿verdad? Entonces, dejemos el temor. Si estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Esclavos de la corrupción del mundo. El apóstol Pedro escribió, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. De cualquier cosa que nos domine puede esclavizarnos. ¿Usted es esclavo de qué? Medítelo hoy. ¿Usted está siendo esclavo de qué hoy? ¿Esclavos de Cristo y de justicia? Cuando una persona es salva, deja de ser esclava del pecado para convertirse voluntariamente en siervos de Dios. Entonces, libertados del pecado, a ser siervos de la justicia. Entonces, hoy tenemos una pequeña reflexión y la pregunta no es si servimos a alguien, sino a quién servimos.
Jesús enseñó que nadie puede servir a dos señores. Podemos ser esclavos del pecado, del dinero, del orgullo o de nuestros deseos, pero Cristo nos llama a ser libres del pecado y siervos de Él. Oremos. Bueno, mis queridos discípulos, por ahí veo muchos discípulos nuevamente escuchando esta palabra que da vida. Entonces, la palabra hoy nos declara, ya no eres esclavo, sino hijo, ¿verdad? Dios no quiere hijos viviendo con mentalidad de esclavo. Cristo pagó un precio muy alto para que pudiéramos llamar a Dios Padre. Y la pregunta es, ¿estoy viviendo como esclavo o estoy viviendo como hijo? Entonces el llamado que Dios te hace hoy es, si Cristo te ha liberado, vive esa libertad. Acércate al Padre con confianza y recuerda que cada día dígale, ya no soy esclavo, soy hijo y heredero por medio de Cristo. Amén. Bueno, mis queridos discípulos, cerremos los ojitos, vamos a orar, dándole gracias a nuestro Papá Dios hoy por este nuevo día que nos regala, por este nuevo milagro que hace cada día, el tenernos despiertos, el tenernos con vida, a ti, a tu familia, a todos los que están alrededor tuyo. Y por eso tenemos que darle muchísimas gracias. Vea que ya hoy comenzó haciéndote un milagro y fue darte la vida. Y hoy dile así, Señor, de mi corazón, anhelo que tu Santo Espíritu cada día siga afirmando mi condición de hijo. No quiero volver a la esclavitud y al Egipto del que me sacaste. Quiero disfrutar cada día de la bendición de tenerte a ti como el más grande tesoro de mi vida. Examina mi corazón y muestra si hay algo que me está dominando más que tú. Líbrame de toda esclavitud al pecado, al temor, a los deseos de este mundo. Hazme tu siervo fiel para hacer tu voluntad y ayúdame a vivir en libertad que has ganado para mí en la cruz. En tu nombre te he orado hoy. Amén. Bueno, mis queridos discípulos, muchas gracias por estar ahí. Nuevamente regresamos. Los espero todos los días, de lunes a viernes, a esta misma hora. Dándole los saludos a Lucy Martínez, que nuevamente volvió. A Alcira, allá en Bogotá, que Dios me la bendiga grandemente. A José Nicolás, por allá por el Urabá antioqueño, que Dios me bendiga a toda esa familia. A Isa Mejía, aquí en San Marcos. A la señora Ana, que ahí está despiertica esperando este programa, ¿verdad? A la señora Viviana por allá en La Guaripa, al profe Villalba, a Sandrita Monique allá en Palo Alto, y a José Gregorio Martínez, que anda en las carreteras escuchando por donde va este gran programa. Que Dios me los bendiga grandemente. Y aquellos que no alcanzo a observar aquí, pues que Dios me los bendiga, como a Luchito Acosta, allá en Bogotá también. Bueno, que Dios me los bendiga y los espero mañana a esta misma hora. Sigamos adelante con este programa, porque mucha gente que me encontraba en la calle me preguntaban que por qué había dejado de dar el programa, que era tan bueno, que ellos lo oían. Entonces tenemos que volver, porque esto es palabra que da vida. Los espero mañana a esta misma hora y Dios me los bendiga grandemente.